Muy buenas noches, estimados participantes, estimadas participantes. Hoy vamos a entrar a la parte práctica del circuito en serie. Vamos a hacer con un ejemplo y lo vamos a tratar de resolver de manera que podamos comprender toda la explicación. Circuito en serie, dice. Ejemplo, calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencias en serie, considerando que la fuente es de 30 voltios. Hallar también la potencia. Calcular, dice, la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencias en serie, considerando que la fuente es de 30 voltios. Hallar también la resistencia. Aquí tenemos alguna formulita. El voltaje, por ejemplo, es intensidad de la corriente por resistencia. Esta es la ley de Ohm. Voltaje igual a intensidad de la corriente por resistencia. Es la ley de Ohm. B, voltaje. El voltaje se mide en voltios y se simboliza V chica mayúscula. No, B, voltaje, voltios, V. La I mayúscula también quiere decir intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente se mide en amperios y se simboliza A mayúscula. A mayúscula. Y intensidad de la corriente que se mide en amperios y se simboliza con la letra mayúscula A. R, resistencia. La resistencia se mide en ohmios. El símbolo de ohmio es una letra griega llamado omega. Omega se llama esta letra griega, ¿ya? Entonces, R, resistencia. La resistencia se mide en ohmios y se simboliza, conforme ustedes ven, con dos saliditos. Hace una curvita y cierra con el mismo palito. Entonces la resistencia se mide en ohmios y esta es la letra griega de la resistencia llamada omega. Omega, ¿no? La potencia, o sea, la P es igual a voltaje por intensidad de la corriente. Se llama potencia. Potencia igual voltaje por intensidad de la corriente. Se llama potencia. P, potencia que se mide en vatios, o sea, o watt. W. Entonces eso quiere decir vatios o watt. Cualquiera de las dos formas pueden indicar ustedes. P igual potencia que se mide en vatios o watts. Muy bien, un watts o un vatio es igual a un julio sobre segundo. Podemos decir en otra manera que un watts o un vatio es igual a un culombio sobre segundo. Un watts es igual a un julio sobre segundo, o un culombio es igual a un watts es igual a un culombio sobre segundo. Muy bien, acá tenemos nuestro generador original. El generador mide 30 voltios. Fíjense, el generador mide 30 voltios y acá tenemos tres obstáculos. 1, 2, 3. Aquí el obstáculo tiene 8 ohmios. 8 ohmios el primer obstáculo. Segundo obstáculo, 2 ohmios. Tercer obstáculo, 5 ohmios. Muy bien, entonces estos son los obstáculos. Resulta que del generador
se alimenta ahí y viene el cable o el círculo eléctrico y se topa con 1, 2, 3 obstáculos. No pasa esos 3 obstáculos, llega acá sin ganas, sin energía, pero llega y se alimenta aquí, que le da para hacer otras vueltas más, ¿no? Son los famosos ciclistas, ¿no? En este caso. Muy bien, para calcular, nosotros hacemos otro generador, y con una sola resistencia para hallar las resistencias totales de las resistencias original, ¿no? Porque este es el original y este es un circuito elemental solamente, que estamos trabajando con una sola resistencia. Ahora, aquí por ejemplo, ya nosotros hemos hecho un solo obstáculo que sería la resistencia total, y en la resistencia total sumamos resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. O sea, es la sumatoria de la resistencia de este obstáculo, de este generador original. Aquí, por ejemplo, en el primer obstáculo tenemos 8 ohmios, es la resistencia. 8 ohmios más 2 ohmios más 3 ohmios. Es como decir 8 más 2 es 10 y 10 más 5, 15. O sea, resistencia 1 es 8 ohmios, resistencia 2, 2 ohmios, resistencia 3, 5 ohmios. Y sumamos 8 más 2, 10, más 5, 15. Esta es una suma algebraica porque hay términos semejantes. La misma letra, ohmio, es algebraico, ¿no? Muy bien, entonces da 15 ohmios en total. La resistencia total, entonces colocamos aquí 15 ohmios. Vamos con la intensidad. La intensidad es la misma corriente eléctrica, ¿ya? El mismo cable que por dentro está corriendo los electrones. Entonces, aquí tenemos la resistencia, intensidad de la corriente. ¿De dónde sale la intensidad de la corriente? Que es nuestra incógnita. Aquí tenemos, por ejemplo, la intensidad de la corriente, voltaje sobre intensidad por resistencia. Entonces, si nosotros tapamos voltaje, entonces nos da intensidad de la corriente por resistencia. Fíjense, intensidad de la corriente por resistencia. Igualmente acá tenemos, por ejemplo, aquí, intensidad de la corriente es igual a voltaje por resistencia. Es conforme lo que supusimos aquí, ¿no? Voltaje es igual a intensidad de la corriente por resistencia. Aquí está también, que sale de ahí mismo. Y luego sustituimos. Saben que el circuito, o sea, el generador del circuito mide 30 voltios. Y luego la resistencia total es 15 ohmios. Entonces aquí reemplazamos voltaje 30 voltios y resistencia 15 ohmios. Entonces, si dividimos 30 dividido entre 15, me da 2. Y saben que la intensidad de la corriente se mide en amperios. O si no, voltaje sobre ohmio sería amperios nomás. O sea que la intensidad de la corriente es 2 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto aquí son 2 amperios, como acá 2 amperios, como acá 2 amperios también, ¿no? En cada obstáculo hay 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios.
La intensidad de la corriente es la misma. Quiere decir intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a intensidad 3. No hay problema. O sea que intensidad de la corriente sería 2A. Ahora estas fórmulas, entonces son las fórmulas que vamos a necesitar. Esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm, voltaje, si volcamos voltaje sería intensidad por resistencia. Intensidad de la corriente por resistencia. Ahora, si nosotros tapamos intensidad, sería voltaje sobre resistencia. Fíjense, intensidad sería voltaje sobre resistencia aquí. Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Y resistencia, volcamos acá. Aquí va a ser, tapamos y nos da voltaje por intensidad de la corriente. Resistencia es igual a voltaje por intensidad de la corriente. Muy bien. Y aquí hay otras dos fórmulas que es del otro triángulo con potencia. Todavía no estamos llegando a la potencia. Entonces, y ahora ya conocemos dos fórmulas, tres datos ya. Con los voltios, el generador que se mide en voltios, la intensidad que se mide en amperios, 2A, ¿da? Y la resistencia total que se mide en ohmios, 15 ohmios da. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la potencia ya. Ya hemos hecho esto también, la intensidad de la corriente. Es V sobre R, voltaje sobre resistencia. Resistencia es 30 voltios y 15 ohmios es la resistencia. 30 entre 15 nos da 2 y voltaje sobre resistencia es lo mismo que ir a la fórmula original. Intensidad, porque sabemos que intensidad de la corriente se debe medir en amperio. Esta A es amperio, o sea que nos da 2 amperios ahí. Ahora vamos con, ya tenemos 3, ¿no? Ahora falta esto de acá. Vamos a ir a la fórmula original un ratito. Acá, aquí. Sabemos que aquí son 30 voltios. Esto tenemos que hacerlo 30 voltios aún. Vamos a sustituir acá un ratito. Potencia sería 30 voltios por 2 da 60. Vamos a ir primero aquí. El voltaje total es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. El voltaje total, ¿no? Entonces el voltaje total sería aquí, miren ya. El voltaje total sería aquí. Nosotros escribimos aquí la intensidad del amperio y vamos a ver acá aquí, en esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 8 ohmios. Luego tenemos en el segundo 2 ohmios, 5 ohmios. Y la intensidad de la corriente, da 2 amperios, ¿no? 2 amperios la intensidad de la corriente. Quiere decir que acá mide 2 amperios, aquí, 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios. En todo mide 2 amperios, ¿no? Entonces nosotros escribimos 2 amperios debajo de 8 ohmios. Debajo de 2 ohmios le escribimos 2 amperios también. Y debajo de 5 ohmios escribimos 2 amperios.
eso lo tenemos que multiplicar para que nos dé en voltaje. O sea, acá tiene que dar 30 voltios todo esto. Multiplicamos 8 por 2, 16. Y como es voltaje, entonces sería ohmios por amperio, sería voltaje nomás. 16 voltios nos da aquí, porque 8 por 2 es 16. Aquí nos da 2 por 2, 4 voltios. 2 por 2, 4 voltios, ¿no? Y acá 5 por 2 nos da 10 voltios. Aquí no está, no salió bien el 10. Lo voy a poner esta parte de aquí. Esta parte de acá para que nos demos cuenta dónde está el 2. Fíjense. Ahí. 30 voltios. Acá miren, tenemos 10 voltios. 5 por 2 es 10. 5 por 2 es 10. Y el 10 lo hemos escrito 10 voltios. Porque estamos cuadrando lo de acá, ¿no? Lo que mide el generador donde se alimentan las bicicletas. O sea, las corrientes en sí, ¿no? Aquí 8 por 2, 16 voltios. 16 voltios. Acá tenemos, por ejemplo, 2 por 2, 4 voltios. 4 voltios. Y acá tenemos 5 por 2, 10 voltios. Entonces, si sumamos 16 más 4 nos da 20. Y 20 más 10 nos da 30 voltios. Entonces, no nos olvidemos de la sumatoria de los voltios una vez sacado así. Tenemos que multiplicar la resistencia por los amperios que mide la intensidad de la corriente. Segundo, un poquito, ya. Muy bien, entonces, ahí, por una parte. Ahora ya sabemos que nos queda aquí 16 más 4 es 20 más 10, 30 voltios. 30 voltios, ¿no? Igual esta sería una forma de comprobar si está bien la operación. Ahora nos vamos aquí a... por ejemplo, a sacar la potencia. ¿Dónde está la potencia? Ahorita vamos a encontrarla. Aquí la potencia sería voltaje por intensidad. Acá está la potencia en la fórmula. Potencia, tapamos esto de aquí y nos da voltaje por intensidad de la corriente. Voltaje por intensidad de la corriente, ¿no? Voltaje por intensidad de la corriente. Ahí. Ya. Potencia igual voltaje por intensidad de la corriente. Muy bien. Ahora aquí potencia igual voltaje por intensidad de la corriente. Reemplazamos o sustituimos. Voltaje son 30 voltios. O sea acá 30 voltios. Fíjense. Toda la intensidad mide 30 voltios. 30 voltios. Y la resistencia total hemos visto que es 30 voltios. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces la resistencia total sería 15 ohmios. La resistencia total 15 ohmios. Sustituimos acá, en vez de resistencia le ponemos 15 ohmios. Y ahora ¿dónde está? Perdón, estaba aquí. Voltaje por intensidad de la corriente, 30 voltios. Y la intensidad de la corriente es 2 amperios, ¿no? 2 amperios, fíjense, 2 amperios. Intensidad igual 2 amperios. Multiplicamos y nos da 30 por 2,
sería 60. Y como voltaje por amperio, yendo a la fórmula de la potencia, se debe medir en voltios o en watts. Y nos da 30 por 2, 60 watts o 60 voltios. Entonces la potencia sería 60 voltios. Estos 60 vamos a comprobarlo acá totalmente en la original, en la fórmula original. ¿Dónde está? Está acá. La fórmula original, aquí está, ¿no? Entonces aquí sería 8 por 2, es intensidad por los voltios. 2 por 16 nos da 32 voltios. O sea que la potencia de aquí sería 32 voltios. Luego acá sería 4 por 2 o 2 por 4, 8, porque es intensidad por voltio. Entonces 2 por 4, 8 voltios o 8 watts. 2 amperios por 4 voltios, ¿no? Nos da 8 watts o bien 8 voltios. Potencia igual 8 voltios. Aquí. En la otra sería 20, ¿no? Entonces acá 2 por 10. Recuerdan que esto es 10. No es 0. Es que no dio para poderlo inscribir. Aquí sería 2 por 10. 2 amperios por 10 voltios nos da 20 watts o 20 voltios. Potencia igual a 20 voltios. Luego si sumamos, por ejemplo, aquí, para que llegue a los 60 que nosotros hemos sacado, sería 32 más 8 da 40 y 40 más 20 daría 60 voltios o 60 watts, lo que mide la potencia. 32 más 8 sería 40 y 40 más 20 son los 60 watts o 60 voltios que tiene la potencia, ¿no? Muy bien, entonces ya aquí está totalmente yo creo que hemos comprendido. Este era el original, pero el original traté de hacerlo acá para llevarlo más a efectivo. O sea, siempre se tiene que hacer un circuito elemental para trasladar los datos acá al circuito general, al circuito original en este caso. Y ahora ustedes harían esto, por ejemplo, en la resistencia total, sabe que se mide en resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿no? Entonces, la intensidad ustedes la sacan de la fórmula y aquí esta resistencia mide 2 ohmios, esta otra acá la resistencia 1 mide 2 ohmios, la resistencia 2 ohmios, la resistencia 3 ohmios y de acá tenemos el generador. Esto es el generador que mide 12 voltios. Mide 12 voltios el generador, ¿no? Aquí me hallan la resistencia total, me hallan la intensidad de la corriente, me hallan me comprueban el voltaje y hallan la potencia en sí, ¿no? La potencia, cuánto es lo que mide. A ver, traten de hacer primero con calma en su cuaderno de actividades y me lo mandan. Y después me hacen esto ya. Tengan muy buenas noches, hasta mañana.